¿Qué tanto te gustan tus dientes? Sé que es una pregunta algo personal y en este perfil no venimos a criticar el físico de nadie. Pero en serio, ¿qué tanto te interesa? Tus dientes son más que solo instrumentos para poder masticar o para poder mostrarlos cuando tengas que sonreír. Realmente son marcadores de tu salud e incluso se ha considerado que los dientes son uno de los marcadores de longevidad más importantes. Ahora dime honestamente, ¿ya te cepillaste los dientes antes de ver este video? Y por lo mismo, el no cuidar de tus dientes, claro que nos puede meter en problemas no solo a nivel de la dentadura, de la cavidad oral, sino consecuencias como en tu corazón, en tu cerebro y en demás sistemas. Y antes de que ocurra cualquier otra cosa, no, yo no soy odontólogo. Pero son cositas que claro que tienes que saber desde el punto de vista médico. Así que para poder continuar, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, ¿cuánto cuidas tus dientes? Nada más antes de iniciar como en cualquiera de mis videos, el recordarte que aquí abajo está el botón de suscripción por si todavía no lo estás. También si te gustan estos videos o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta y sobre todo, si tienes algo que decirme, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero lo más importante, si consideras que esto es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más que decir, vamos al video de hoy. Para poder entender cómo es que tus dientes llegan a afectar tu cerebro, tenemos que entender un poquito de qué compone un diente, porque no es como que tengan un hueco y sean vacíos, sino que van a tener vasos sanguíneos y como cualquier parte de tu cuerpo está conectada con todo lo demás. Cada diente está compuesto por varias estructuras, desde el esmalte, la dentina, la pulpa dental, que va a ser muy importante porque es el tejido blando que contiene los vasos sanguíneos y los nervios. Este es el responsable de la nutrición y la sensibilidad del diente. ¿El por qué la pulpa es importante para esto? Es porque si esta se llega a inflamar puede causar una pulpitis. Y que ocurra una pulpitis permite que entonces microorganismos que lleguen de fuera o mismos de la boca puedan entrar a la circulación sanguínea y de ahí pasarse a cualquier otra parte del cuerpo. De aquí la importancia de, oye, sí lávalos. Esta red vascular es tan importante porque explica por qué las infecciones dentales pueden fácilmente causar problemas como las bacteriemias transitorias o persistentes y cómo estas bacterias o sus productos tóxicos pueden acceder al torrente sanguíneo y aterrar otros órganos distantes como el corazón o el cerebro. Y quizá la única enfermedad que hayas escuchado respecto al tema de la boca son las caries, en donde sí, vamos a hablar en un momento más de estas cavitaciones y demás cosas, pero aquí hay una enfermedad que también es muy popular, que es silenciosa hasta que lamentablemente ocurren tragedias y que es 100% prevenible, pero muy pocas personas saben siquiera que existe. Y estoy hablando de la periodontitis, porque no es para asustarte, pero estoy muy seguro que tú que me estás viendo tienes algún indicio de todo esto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica del periodonto, tejidos de soporte del diente. Esto causado por bacterias como la famosa P. gingivalis y el Treponema denticola. Estos microorganismos causan algo conocido como las lipopolisacáridos y estas sustancias van a dañar los tejidos induciendo una respuesta inmunitaria local y liberar sustancias inflamatorias al torrente sanguíneo. En este momento ya conocemos dos cosas. La periodontitis puede hacer que se te caigan los dientes, pero lo segundo es que también va a aumentar la inflamación dentro del cuerpo. Al inicio la inflamación va a estar en la zona de las encías, en la boca, pero con la acumulación, el poco cuidado y un mal tratamiento, estas sustancias van a empezar a llegar a toda la región del cuerpo que se les ocurra. De aquí que esto llegue a ser un estado proinflamatorio crónico. La detección temprana y el control de las bacterias es fundamental para interrumpir este proceso. Y quizá en este momento tú me digas, oye, yo no sé qué es periodontitis, yo no he escuchado que nadie tenga periodontitis, yo no creo que mis dientes estén ligados con mi corazón. Ese es el problema. Es una de las enfermedades más frecuentes a nivel global, pero es poco conocida y no tanto porque no haya campañas sobre cuídate de la periodontitis, sino porque realmente no hay un acercamiento con el personal de salud dedicado a los dientes. O sea, el dentista. Las enfermedades periodontales, especialmente la periodontitis, son una de las condiciones orales más prevalentes en el mundo. Según el reporte global de salud oral de la Organización Mundial de la Salud en 2022, las enfermedades orales afectan alrededor del 45% de la población mundial, aproximadamente 3.5 mil millones de personas, siendo la periodontitis avanzada una de las principales causas de pérdida dental y discapacidad oral a lo largo de la vida. Y aunque las caries siguen siendo la enfermedad oral más frecuente y por lo mismo también más conocida, la periodontitis no es que pase a un segundo plano, pero simplemente conocemos más el tema de las caries. Incluso te puedes hacer una mala idea de que si te duele una muela es por caries, más que quizá por cualquier otra situación. Pero te repito, yo no soy odontólogo. Aquí la intención está en que, bueno, conocieras un poquito de los dientes porque el cuidado va a ser relevante, pero la parte importante con todo esto es, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi corazón, cerebro y todos los demás sistemas de mi cuerpo? Así que vamos a dejar al diente de lado un momento y vamos a concentrarnos en tus órganos. Porque aquí el problema no está en quítate el diente y ya, sino todo lo contrario. La intención es que mantengas tus dientes durante toda tu vida.
Y bueno, de aquí viene la correlación con otras áreas. Una de las que me pareció a mí más interesante es la correlación que existe entre la periodontitis y la diabetes mellitus, porque esta es una relación bidireccional. Personas con periodontitis pueden desencadenar diabetes y personas que tienen diabetes pueden desencadenar periodontitis y se van nutriendo entre las dos, que esto no es nada bueno, pero sí está bien explicado. Las personas con diabetes tienen mayor prevalencia y severidad de la periodontitis comparado con las personas que no lo son, esto aumentando su riesgo hasta 1.8 veces más. Además, la severidad de la periodontitis aumenta con niveles de glucosa mal controlados y a su vez la periodontitis puede dificultar el control glucémico, creando un círculo vicioso de inflamación y resistencia a la insulina. ¿Recuerdas que hace un momento te dije lo del estado proinflamatorio? Pues es que resulta que pacientes que viven con diabetes van a tener dificultades para mantener un buen control glucémico, todo esto por el estado inflamatorio. De aquí la relevancia de que pacientes que viven con diabetes se acudan a sus consultas con el dentista, más allá de para la limpieza, checar caries, para revisar la enfermedad periodontal, porque sí está bien documentado que pacientes que viven con diabetes y tienen controlada la enfermedad periodontal es más sencillo que puedan llegar a un control glucémico adecuado. Porque algo que se me olvidó mencionarte, pero que es muy importante, es que la periodontitis no tiene cura. Es una enfermedad la cual se puede prevenir con el correcto lavado, acudiendo a las consultas con el dentista, pero una vez ocurre la periodontitis no podemos revertir ese proceso. De aquí la importancia de que, bueno, si tú eres una persona adulta que quizá nunca hayas revisado el tema de la periodontitis, es necesario que lo revises para poder controlarla, pero no curarla. Y de aquí, si tienes bien controlada la periodontitis, va a ser mucho más sencillo el control de la glucosa en la diabetes. Esto cataloga la periodontitis como un punto importante en la revisión de pacientes que viven con diabetes. Así como revisas los pies para evitar el pie diabético o la sensibilidad, también es muy importante tener en control el tema de los dientes. Todo esto para que al final la glucosa pueda estar en niveles normales y, bueno, mejorar la calidad de vida. Pero hay otras enfermedades las cuales claro que van a tener relevancia con el tema de los dientes. Y es aquí en donde sí tenemos que hablar de tu corazón. Porque el tema de cuidar tu boca es cuidar de tu corazón. Incluso la Asociación Americana del Corazón hace mucho hincapié en las visitas continuas con el odontólogo, el revisar el tema de la periodontitis y las caries. Y esto es porque, aunque tú no lo creas, las caries y la periodontitis están direccionadas hacia el tema de los infartos o endocarditis bacteriana. Son cosas muy graves. Estudios recientes subrayan una asociación positiva entre la periodontitis y enfermedades cardiovasculares, incluyendo el infarto agudo del miocardio. La periodontitis promueve la inflamación sistémica de bajo grado, un factor reconocido en la patogénesis de la aterosclerosis e inestabilidad de la placa de ateroma. ¿El por qué ocurre esto? Es por la inflamación sistémica a través de los mediadores inflamatorios liberados en la periodontitis, que entran a la circulación y contribuyen a la disfunción de los vasos sanguíneos, en todo caso endotelial, formando un precursor de la aterosclerosis. Y a todo esto, la bacteremia transitoria. Durante la higiene oral o en presencia de enfermedades periodontales activas, las bacterias pueden entrar al torrente sanguíneo y adherirse al endotelio vascular, favoreciendo la formación de placas. Estos mecanismos biológicos ayudan a explicar por qué individuos con periodontitis presentan un mayor riesgo cardiovascular y eventos como el infarto agudo al miocardio. Ahora, con todo esto, no quiero decir que si tienes periodontitis te va a dar un infarto, porque bueno, sabemos que existen muchas otras condiciones, pero algo que me parece muy importante es recalcar el tema de la aterosclerosis. Esto ya lo hemos dicho en otros videos, en donde simplemente es mencionar tus vasos sanguíneos se empiezan a tapar por colesterol, células del sistema inmune, placa de fibrina, entre demás cuestiones. El problema es que se ha visto que entonces los pacientes que tienen periodontitis tienen más facilidad a que esa placa que está cubriendo tu vaso sanguíneo se pueda desprender. Y si se desprende es donde caemos en el tema del infarto. A todo esto, de la misma manera, las bacterias pueden viajar de los dientes, pasan por el sistema circulatorio, llegan a tu corazón y pues el corazón se les hace un lugar increíble para vivir y empiezan a formar una placa bacteriana. Es ahí en donde está el riesgo de la endocarditis bacteriana, una inflamación, una enfermedad dentro del corazón, y a todo esto el aumento que puede tener esa placa ateromatosa, o sea, de colesterol, triglicéridos, todo lo demás, y que se pueda llegar a romper. Espero no haberte hecho muchas bolas con eso, pero sí tienes que entender porque tus dientes sí están directamente ligados con tu corazón. Cuando hablamos de la endocarditis infecciosa, comúnmente se va a presentar en las válvulas del corazón. Aunque es rara, hay evidencia significativa de que las bacterias de la cavidad oral asociadas a periodontitis pueden causar endocarditis tras episodios de bacteremia. Los microorganismos más involucrados es el S. sanguis y el S. viridans, los cuales se pueden adherir a las válvulas cardíacas lesionadas o al endotelio, formando vegetaciones infecciosas, características de la endocarditis. La relación entre la periodontitis y endocarditis está respaldada por revisiones que muestran un incremento de riesgo de endocarditis en pacientes con enfermedad periodontal activa, especialmente si hay condiciones que la facilitan,
como las válvulas artificiales a nivel del corazón o cardiopatías que ya tenga el paciente. De aquí viene la importancia de que si un paciente tiene ya factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular, como puede ser obesidad, tabaquismo, altos niveles de colesterol, de triglicéridos, el sedentarismo, si nosotros le agregamos a todo ese mecanismo que ya existe como riesgo la periodontitis, es mucho más probable que algo vaya a detonar. De aquí la importancia de sí tomar en cuenta los factores de riesgo que todo el mundo conoce, pero no descuidar esos pequeños factores que si los tratamos a tiempo nos van a hacer mucho más sencillo el control y el manejo de las enfermedades. En este caso, evitar un infarto. Y entonces, ¿qué tiene que ver el cerebro? Pues es que recuerdas que te dije que las bacterias pueden llegar a cualquier parte de tu cuerpo. Obviamente podemos hablar de cualquier órgano, desde riñón, pulmones, aunque corazón es uno de los que tienen más investigación sólida respecto al tema. El cerebro ha sido uno de los órganos más estudiados recientemente respecto al tema de la periodontitis. Esto llegando incluso a considerar a la periodontitis como un factor de riesgo importante hacia condiciones neurodegenerativas, incluso también aquí entre el Alzheimer y algunos tipos de demencia. Y esto no es novedad. El número de piezas dentales que llegues a perder alrededor de tu vida aumentan el riesgo de que puedas llegar a presentar demencia. Y esto viene simplemente por la independencia que puede tener la persona acorde a comer. Y de aquí la importancia de cuidar tus dientes durante toda tu vida. Pero bueno, vamos a hablar mejor de lo del Alzheimer. Investigaciones emergentes sugieren una conexión entre la periodontitis y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y otros trastornos cognitivos. La inflamación sistémica y la neuroinflamación dada por los mediadores inflamatorios circulantes pueden cruzar o influir indirectamente en el sistema nervioso central, activando algo conocido como la microglía y promoviendo la neurodegeneración. La diseminación bacteriana por los microorganismos periodontales o sus productos pueden alcanzar al sistema nervioso central a través de la sangre o de los nervios que estén conectados, contribuyendo a la patogénesis del Alzheimer y otros cuadros degenerativos. El eje boca-cerebro es un área de investigación activa que podría redefinir estrategias preventivas para enfermedades neurodegenerativas en un futuro. Esto vuelve que la enfermedad periodontal pueda ser la responsable de algunos detonantes para llegar a presentar estas enfermedades. Esto está bastante interesante porque, bueno, ya tenemos un video hablando del Alzheimer, pero me parece increíble que tengamos otra manera de intentar prevenir este proceso de neurodegeneración y que sea algo, entre comillas, tan sencillo como acudir al dentista, revisar el tema de la periodontitis y que, bueno, si más adelante, acorde a las investigaciones, puede volverse un pilar importante para prevenir el Alzheimer, oye, pues estaría increíble. Ahora, de ti depende si te quieres adelantar o no a la investigación. Digo, si te tratas desde ahorita el problema de la periodontitis y resulta que en efecto evita o retrasa un poco la aparición, pues estaría increíble. Y bueno, con todo esto solo mencionar el tema de la carie, en donde la carie es una cavitación formada por bacterias. Estas van a empezar a destruir, se hace la cavitación o se hace un huequito y en ese huequito fácilmente puede proliferar las infecciones, incluso llegando a tocar nervios del diente. De aquí que esto pueda llegar a doler demasiado cuando se trata de manera incorrecta. Y bueno, escuchamos el tema de las endodoncias. Lo importante con el tema de las caries y el por qué también deberías considerarlas importantes es porque esta acumulación de bacterias primero puede llegar a viajar al torrente sanguíneo, como te acabo de mostrar con todo lo demás, pero hay una cosa a la cual a mí personalmente sí me da miedo. Y eso sería el absceso cerebral por caries. Y es que resulta que si nosotros no tratamos correctamente una carie, las bacterias van a seguir creciendo, va a seguir habiendo proliferación y estas bacterias pueden llegar a migrar a través del torrente sanguíneo hasta incluso llegar al cerebro y causar un absceso, en donde va a haber producción de pus, va a haber dolor de cabeza, náusea, vómito, visión borrosa. A mí me da mucho miedo eso. Con lo que quiero que te quedes de este video, más allá de que trates correctamente tus dientes, es que le des la importancia que necesitan. Los dientes no son para hacer experimentos caseros, como el que utiliza bicarbonato para blanquearlos, o incluso ha habido casos de personas que usan corrector y que por más algodoncitos con limón y bicarbonato que te pongas en las caries, no se van a tapar. Yo creo que hay muy pocas cosas en la vida en las que realmente vale la pena invertir, como sería un correcto manejo de las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, entre demás cuestiones, evitar o prevenir el llegar a ellas y a todo esto una correcta salud oral. Mis dientes blancos y yo. Pregúntale a tu abuelito si extraña sus dientes, te va a decir que claro que sí. Recuerda que tus dientes son preciosos y que son para toda la vida, así que dales el mantenimiento que realmente requieren. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo, que a partir del día de hoy le pongas mucho más cuidado a cómo te cepillas los dientes. Ve con el odontólogo para que te diga cuál es la técnica indicada para ti. Si es necesario quitarte las muelas del juicio, quítatelas. Yo ya me las quité, estuvo feo una semana y listo.
Y más allá de eso, consideres la salud oral como parte fundamental de tu cuidado, como puede ser el ejercicio, una correcta dieta, y si te quieres ver muy exquisito, utilizar el tema del skincare, pero al mismo tiempo darle la importancia a los dientes que realmente se merecen. Por aquí te dejo mis redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar, y si tienes alguna pregunta, pregúntale a tu dentista. Y ya, eso te quería platicar el día de hoy.